La alerta roja hospitalaria a nivel nacional fue emitida ante el incremento de casos positivos de COVID-19, pero también por la severidad a la que están llegando los pacientes a los centros asistenciales. Con esta alerta se incrementan los protocolos de comunicación interna en los centros asistenciales y también se aumenta la cantidad de tamizajes para la confirmación de casos de COVID-19. Bueno, sí, es una realidad. Desgraciadamente estamos viviendo un repunte impresionante en el número de casos, con características muy especiales de pacientes gravemente enfermos, y esto evidentemente nos ha obligado a mantenernos en alerta roja, pero en este momento pues las condiciones en el número de casos acumulados, como han visto ustedes, en el número de positivos a lo largo de la última semana ha sido muy elevado. Entonces esto obliga a tomar medidas muy importantes para tratar de generar espacio, camas en los distintos hospitales. Desgraciadamente el problema de nuevo sigue siendo que se puede tener camas y equipo, pero el recurso humano es la parte más complicada de obtener. Están muy cansados el personal, la verdad, todos estamos realmente agotados. Revisen permanentemente sus niveles de abastecimiento y el hecho de que tengamos que dejar de atender todo lo que son consultas externas y los pacientes que no son necesariamente emergentes. Esta alerta roja hospitalaria pone en apresto a todo el personal de los centros asistenciales porque las jornadas se podrían extender o bien podrían variar los lugares donde se preste la atención. Entre las acciones dirigidas a la población es no autorizar eventos masivos, actividades deportivas, culturales, sociales que impliquen reuniones masivas y de generarse, la Policía Nacional Civil podrá suspenderlas. Todas estas medidas se tomaron por el incremento de casos positivos y también de fallecimientos en los últimos días. No sé por qué de verdad no me extraña esto que se declaren en alerta roja, Sandy, pues los hospitales nacionales y todo el aparato estatal que se ha armado, bueno, todo es un decir, ¿no? Los 5 hospitales temporales en contra del COVID-19, porque al final de cuentas es que no hemos hecho lo suficiente. Y aquí vamos un poquito todos. Primero, como sociedad se nos ha olvidado completamente o nos estamos descuidando en ese aislamiento social, en ese uso de la mascarilla, en ese lavado de manos. Y obviamente estamos viendo desde la parte de las autoridades de salud, pues cómo no ha habido la capacidad, porque hay que decirlo, de traer las vacunas de la manera que sea aquí a Guatemala para poder inocular a la población. Y claro, ahora en esta plena tercera ola de la pandemia, estamos viendo cómo día con día rompemos récord en contagios detectados nada más. Y por supuesto, lamentablemente también han habido días en que rompemos récord con las muertes que se han registrado en un solo día de parte de esta enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Aquí la pregunta es, Julio, ¿qué medidas hay que regresar? ¿Qué restricciones hay que implementarse nuevamente para poder controlar la situación? ¿Es necesario hacerlo? Yo creo que al final de cuentas, al paso que vamos en Guatemala, que es decir, esa situación de que no todos se están cuidando y esa situación también de que no hay una capacidad de respuesta conforme esta pandemia se requiere para por lo menos el tema de la inoculación de las personas, de los guatemaltecos, sí va a haber que tomar medidas. Pero aquí viene la otra parte. ¿Qué medidas podemos pensar? Bueno, va a haber cierres temporales de algo, se va a poner otra vez horarios restringidos, se le va a restringir el acceso a las personas de más de 60 años nuevamente, se va a poner otro toque de queda, se va a cerrar el aeropuerto, que es lo que sea, cualquiera de las medidas que te pueda decir, o que se den fin de semana de encierro o prohibiciones para ir a ciertos lugares, cualquiera de estas medidas. Igual, aunque se impongan y que tal vez, pues no sé cuál vaya a ser el impacto positivo si no llega la vacuna de verdad, va a dañar otra situación y es la economía nacional. Entonces estamos entre el COVID-19, entre el quiebre de empresas, entre la economía dañada, entre el desempleo y es una situación desesperada honestamente. Totalmente. Entonces, ¿cómo poder controlar esta situación, Julio? Porque también hay que mencionar algo. La red hospitalaria en sí ya se encontraba colapsada, con problemas. Sí, vieja, más, ¿no? Exacto. Vieja. Más el tema de la situación de COVID-19 que se ha ido
aumentando, que hay más casos y más casos incluso severos, que es lo que entonces dificultan también la acción en los hospitales a nivel nacional. Pero ¿cómo le hacemos también? Yo creo que aquí el punto es ir fortaleciendo también los hospitales, ¿no? Poder ir ampliando el número de camas, invertir en los hospitales. Sí. Pero entonces tenemos que cambiar muchas cosas en el Ministerio de Salud. Y esto va a empezar a cambiar cuando de ese gran presupuesto, porque es un presupuesto grande, no es un presupuesto pequeño, no utilicemos el 45% para el pago y las prebendas que vienen de los pactos colectivos que hay ahí en los distintos sindicatos y obviamente de la parte administrativa que hay que pagar. Entonces ya eso deja un porcentaje muy bajo para atender toda la operatividad de mantener, digamos, el pago de la luz, el pago del agua, el que hayan medicamentos, entre comillas, el que se le pague al personal de enfermería, de limpieza, a los médicos. Y por supuesto, así no hay un presupuesto que vaya a alcanzar y que, digamos, nos sirva para invertir en lo que, pues otra vez, ¿no? Nos siguen sacando ventaja aquí en Centroamérica. Hizo El Salvador la semana pasada cambiar prácticamente todas esas camas de hospital obsoletas que tenían para poner camas como se deben para el servicio de la población en la salud pública. Y no digamos para construir centros de salud, no digamos para construir hospitales o por lo menos remozar los que tenemos y equiparlos como debe ser, que por cierto no sé qué tan buena opción sería eso, porque ya son hospitales que están sobrepasados en sus capacidades viejos. El Hospital Roosevelt viene de 1918. También. Sí. ¿Qué diferencia tenemos o por qué es que en países vecinos, Julio, se ha manejado la situación de mejor forma? Como México también se fue recuperando de ser de los países pues, vecinos que más casos tenía, que más complicaciones tenían, que ahora pues bueno han avanzado bastante en la vacunación, incluso nos han dado dosis en donación. Los guatemaltecos que quieren irse a vacunar lo hacen. En México. Exactamente. El Salvador también ha sabido pues controlar exactamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué estamos fallando como país? En esa palabra, ¿verdad? Está obviamente la gestión, está obviamente la planificación y está en que pones a los mejores gerentes para dirigir esta situación. Y cuando un gerente en una empresa privada no está dando los frutos que corresponden, pues obviamente la empresa privada tampoco es que le va a dar mucha oportunidad, simple y sencillamente va a buscar el mejor de los que pueda encontrar y lo va a poner en esa posición. Yo creo que aquí en Guatemala tenemos ideas erróneas y son de puro orden lógico. Pensamos que poner un médico, una doctora, por ejemplo, a dirigir un ministerio como el de salud, eso es lo correcto. No, necesitamos administradores que sepan gestionar precisamente de una buena manera. Bueno, tenemos 50 hospitales o los que sean, 30, yo no sé cuántos serán, pues entonces habrá que dar prioridad a tal cosa, prioridad a lo otro, cómo optimizar el uso del recurso económico. Y aquí, fuera de la crisis, que tú bien lo dices, que del sistema de salud no es de ahora, es de décadas, pues ahora también se vino a acrecentar con la poca capacidad de respuesta que hemos tenido por parte de las autoridades de salud para poder dar lo mejor de sí a la atención de la pandemia del COVID-19. Y eso nos lleva a esos extremos. Y lo peor de esto es que no sé dónde vamos a terminar al final de cuentas. Vamos a ir ampliando información, mostraremos en pantalla. Julio, quisiera que pudieras apoyarnos. Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Y es que este 30 de junio, que fue el día de ayer, nuevamente se registró récord negativo de casos diarios de COVID-19 al tenerse un registro de 2.855 casos positivos detectados y 67 personas que murieron de COVID-19. Guatemala en total, al menos en las cifras oficiales, ¿no? Ya ha registrado 296,000 casos acumulados desde el inicio de la pandemia y la lamentable cifra, ojo con esto, de 9.282 personas fallecidas. Qué terrible. La tasa de mortalidad es de 52.2 por cada 100.000 habitantes, un aumento respecto al de la semana pasada. La letalidad se mantiene en un 3.1%, que es de las más altas que podemos encontrar cuando nos comparamos con otros países, lo que quiere decir que de todas las personas contagiadas, un poco más del 3% ha fallecido. Pero ya ahora nos vamos a acercar a las 10.000 personas fallecidas de COVID-19 y ya dejamos atrás aquella cifra de 7.000 y pico que tiene Japón, con más o menos 5 o 6 veces más de población que Guatemala. Y uno dice,
bueno, estamos hablando de un país del super primer mundo, ¿no? De lo que llamábamos anteriormente el G8, está bien, pero tú has puesto un buen ejemplo aquí mismo, los vecinos, no les ha ido tan mal en la gestión del COVID-19. Creo que ahí es donde tenemos que empezar. Ese plan de vacunación, esas situaciones que se dieron que al principio parecían buenas, están demostrando en la práctica no serlo. ¿Qué cambiarías tú, Julio? ¿Qué replantearías para poder entonces orientar el rumbo de esta pandemia y tratar de controlar la situación? Porque sabemos que la pandemia en sí es complicada. Pero que también se podrían tener mejores resultados, ¿no? Lo peor que se puede hacer es seguir haciendo lo mismo que ha resultado pésimo, ¿no? En cuanto a esta gestión de la pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es replantear esto y tomar nuevas acciones. Número uno, si en este momento ese riesgo de contagio, por lo que estamos viendo en esta emergencia sanitaria de que ya no hay lugares en los hospitales y que sube y sube el número de contagios de COVID-19, tomar medidas inmediatas en lo que pueda, que continúe la vida en cuanto a lo laboral, sí, pero que los fines de semana, a partir del viernes por la noche, sábado y domingo, se encierre a la población. De verdad, yo sé que esto es duro, pero que esto que dure 2, 3, 4 semanas o este mes de julio, simple y sencillamente porque algo tenemos que hacer. Vaya, pero si no queremos llegar a eso, podemos hacer otra cuestión. Entonces, tienes todo el aparato estatal para ver de qué manera con cualquiera de los países, de las casas productoras de fármacos, traes ya, pero los traes, cuando digo ya, 2, 3, 4, 5 días y traes aquí esas dosis, millones de dosis de vacunas en contra del COVID-19. Y obviamente hay que tomar otro tipo de acciones también. ¿Y qué otro tipo de acciones? Estar allí pendiente las autoridades, en este caso, de que cuando algo pase, que se salga de esos cánones, pues eso hay que controlarlo, hay que castigarlo administrativamente como se debe. El que no cargue la mascarilla, que pague los 700 quetzales y que empiece a sentir en su bolsillo el dolor de no cuidarse, ¿verdad? Y solo así tal vez vamos a entender, pero hagamos algo. Y el plan de vacunación mejor lo desecho y empiezo mejor a hacer cosas prácticas y pragmáticas. La más pragmática, traer la vacuna. Y aún si, y ahorita vamos con otros datos, si la traemos en cantidad de millones, no estaría yo seguro que tengamos la capacidad de poder vacunar. Le pido ayuda a otros. ¿A quién le pido ayuda? Le pido ayuda a los bomberos, le pido ayuda a la Cruz Roja, le pido ayuda al ICS, pero algo hago, no gestiono yo solo. Exactamente. Vamos a ir ampliando la información, Julio, para entonces tomar en cuenta algunos datos también de cuidados intensivos. Ampliemos esa información. Claro, con muchísimo gusto, Sandy. Fíjate que precisamente lo que tú dices, porque los datos de las unidades de cuidados intensivos en general operan actualmente a un 80% de su capacidad, pero se teme el colapso ante el aumento en el número de pacientes graves. La alerta roja hospitalaria implica una serie de medidas como dejar de atender consultas externas, pero es que ahí con eso tampoco es beneficioso, le quitas el derecho a la salud a los guatemaltecos, eso está muy mal, y la posibilidad para profesionales de salud de prestar servicios en otras unidades y laborar turnos extras. También se hace un llamado a aumentar la realización de pruebas en personas con síntomas o con algún contacto con pacientes positivos y la entrega del kit de medicamentos a pacientes leves. Esto ya debería estarse entregando de manera masiva, tenga o no tenga COVID, que los guatemaltecos tengan el kit de tratamiento ambulatorio. Además, se hace un llamado a la suspensión de actividades deportivas, culturales y sociales que incumplan con las medidas de bioseguridad. La gestión de la pandemia del COVID-19 en Guatemala, contrario a sacarnos y avanzar, nos lleva en un franco retroceso y en algún determinado momento, si algo no pasa, entonces sí va a llegar esa medida tan terrible de cierre del aeropuerto, de cierre del país, del cierre de las fronteras, y entonces ni vamos a controlar el COVID y vamos a terminar de quebrar al país. Eso es el cúmulo de malas decisiones, que ahora pues es muy difícil arreglarlas, pero sí se puede, sí se puede. A ver, ¿cuántos CPCistas, es decir, estudiantes de ese examen técnico profesional de todas las universidades que tengan facultad de medicina o alguna facultad símil como nutrición, qué sé yo, algunas otras, odontología, puedes estar ahorita utilizando para repartir desde instrucciones, repartir estos kits y empezar a poner la vacuna? Puedes hacer mucho, pero cuando no quieres hacer eso y te encierras en que tú como institución, en este caso el Ministerio de Salud, vas a gestionar todo y lo estás gestionando mal, la cosa no sale bien.
Es un trabajo en conjunto que se debe realizar. La ayuda siempre es buena. ¿Sí? Eso sí, si está bien orientada y si está bien organizada. Así que bien mientras liderada. tanto, nosotros pues recibimos estas noticias, la alerta roja que hay a nivel hospitalaria y pues bueno, a la espera de qué va a pasar, cuándo vienen más dosis, cuáles serán las medidas que tomarán las autoridades para poder controlar la situación y evitar así los repuntes. Pero recuerde, lo que nos toca a nosotros es cuidarnos. Así que hagamos nuestra parte y asumamos nuestra responsabilidad. Bien dicho, así que por lo menos hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Mientras tanto, pues todo esto obviamente pues no genera paz y tranquilidad. Y paz y tranquilidad es lo que no han tenido ya por décadas allá los pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y de Nahualá en el departamento de Sololá. Un nuevo enfrentamiento se registró. Cuando regresemos, los detalles. Así es, usted por favor solamente recuerde que a esta hora por TN23 somos a la medida.